Cabaña nocturna. Aquí tienes la apertura. Hay una clase de descanso que solo llega cuando ya conoces cada palabra. No necesitas mirar. La serie que has visto tantas veces se convierte en algo más parecido a una habitación que a una historia. Un lugar cuyas paredes reconoces con los ojos cerrados. Y Gravity Falls, con su bosque de pinos y su niebla suave y esa casa torcida al borde de la carretera, es una de esas habitaciones. Cuando la voz de Dipper empieza a leer en voz alta del diario, cuando Mabel ríe en algún rincón de la cabaña, tu mente puede soltarse por fin, porque ya sabe a dónde va todo esto. Piensa en lo que ocurre en ese estado, medio despierto, medio ido. No sigues la trama, la dejas pasar sobre ti como agua tibia. Reconoces el timbre de Stan antes de entender las palabras, notas el ritmo de una escena que has oído decenas de veces, y algo en ese reconocimiento afloja los hombros, alarga la respiración. No hay sorpresa que temer, solo la compañía de algo que conoces por completo, contándote de nuevo lo que ya te contó. Esta noche vamos a quedarnos con un solo episodio. Vamos a preguntarnos, despacio y con cuidado, por qué No es lo que parece podría ser el episodio más perfectamente construido que la animación nos ha dado. ¿Y qué significa exactamente que una historia funcione tan bien? Bienvenido, entonces, a la cabaña nocturna. No hace falta que sigas nada de lo que voy a decir. Apaga la luz, si aún queda alguna encendida. Acomoda la cabeza, deja que el peso del día se hunda en la almohada y quédate solo con el sonido de la voz. Estás en un buen lugar para descansar y tenemos toda la noche por delante. Piensa por un momento en cómo se construye un misterio antes de que tenga respuesta. No en la respuesta misma, sino en el andamiaje que la sostiene, en las piezas que un guión deja repartidas por el suelo para que, mucho después, alguien pueda recogerlas y descubrir que siempre encajaron. Antes del episodio que nos ocupa en este video, Gravity Falls ya había hecho ese trabajo silencioso. Había plantado sus incógnitas con paciencia, sin subrayarlas, dejando que el espectador conviviera con ellas hasta olvidar que eran preguntas. Y para entender por qué el terreno estaba tan perfectamente preparado, conviene volver al principio, al gesto que lo inicia todo. En el primer episodio, el que se titula Tourist Trapped, Dipper encuentra un diario. No lo encuentra en un cajón ni en una estantería, sino escondido dentro de un árbol hueco en medio del bosque. El acceso no es casual. Hay una trampilla, y esa trampilla se activa mediante un mecanismo antiguo que parece llevar mucho tiempo sin usarse. Detente en ese detalle, porque el guión lo coloca ahí con toda intención. Ese desgaste sugiere que alguien lo instaló, que alguien lo usó, y que alguien, en algún momento, dejó de usarlo. El diario está lleno de notas sobre las criaturas de Gravity Falls, un catálogo de lo imposible, escrito con mano metódica. Pero la pregunta que el episodio siembra no es qué contiene el diario, es quién lo escribió, quién construyó ese escondite y por qué quiso que permaneciera oculto. Esa figura ausente, el autor del diario, se convierte en la primera gran incógnita de la serie. La firma no aparece, la identidad se retiene, y el guión, en lugar de correr hacia la respuesta, hace algo más astuto. Deja que Dipper cargue con el diario durante toda la temporada como si fuera un objeto encontrado, cuando en realidad es una promesa aplazada. Cada monstruo catalogado, cada advertencia leída, refuerza sin decirlo que hubo una inteligencia previa recorriendo este pueblo, y que esa inteligencia sabía cosas que nadie más sabe. El misterio del autor no se plantea con una pregunta directa, se plantea con una presencia que solo se manifiesta a través de su ausencia. Mientras esa incógnita crece, la serie construye otra en paralelo, y lo hace sobre el personaje que menos parecía guardar secretos. En Dreamscaperers, el episodio 19 de la primera temporada, Stan guarda la escritura de la Mystery Shack en su caja fuerte. Cuando se plantea la amenaza de que alguien pueda robarla, declara, en esencia, que la combinación está en el único lugar al que Gideon no puede acceder, su propia mente. Es una frase que suena a bravata, a chiste defensivo de un hombre acorralado, pero fíjate en lo que hace estructuralmente. Convierte la mente de Stan en una caja fuerte dentro de la caja fuerte, y al hacerlo,
la señala como un objetivo. Un guión no coloca una cerradura en primer plano a menos que piense, tarde o temprano, en forzarla. Y en ese mismo episodio, la cerradura se pone a prueba. Gideon posee el diario número 2 y lo utiliza para realizar un ritual que invoca a un demonio de los sueños llamado Bill Cipher. El detalle importa, no es magia genérica, es el diario el que contiene las instrucciones. El conocimiento del autor ausente vuelve a operar aquí, filtrado a través de las manos equivocadas. Bill hace un trato con Gideon, invadirá la mente de Stan para conseguir la combinación de la caja fuerte, y a cambio, Gideon deberá ayudarle más adelante con un favor futuro que no se especifica. Presta atención a ese favor sin nombre. Es una deuda abierta, una cláusula que el guión firma delante de nosotros y luego guarda en un cajón. En una serie que se toma en serio su propia continuidad, una deuda así no se olvida, se cobra. Frente a esa amenaza, Dipper hace lo que Dipper siempre hace: lee. En el diario número 3, encuentra que Bill Cipher es extremadamente peligroso, y encuentra dos advertencias explícitas. No invocarlo nunca, no dejarlo entrar nunca en tu mente. Considera la función de esas líneas dentro del episodio. Llegan justo cuando Bill ya ha sido invocado y ya está a punto de entrar en una mente. El diario, otra vez, va por delante de los personajes. Sabe lo que ellos aún están descubriendo. Y esa asimetría, ese conocimiento previo que siempre pertenece al autor y nunca del todo a los gemelos, es uno de los motores que mantienen tensa la primera temporada. Dipper confía en el diario precisamente porque el diario acierta, pero su desconfianza hacia todo lo demás, hacia Stan, hacia el pueblo, hacia las coincidencias, empieza a acumularse como una carga que el guión todavía no ha soltado. Todo esto desemboca en el episodio 20, el que cierra la temporada, Gideon Rises. Empieza con una confusión deliberada. Dipper despierta de un sueño en el que Gideon había robado la escritura de la Mystery Shack, y por un instante creemos, con él, que solo fue una pesadilla. Entonces Sus le confirma que no fue un sueño. Gideon realmente se apoderó de la cabaña. El guión usa el alivio del despertar para retirarlo un segundo después, y con ese pequeño golpe establece que las incógnitas de la temporada ya no son hipótesis, se han vuelto hechos con consecuencias. Y es aquí donde el terreno, tan cuidadosamente preparado, empieza a revelar su forma. Se descubre que Stan había poseído en secreto el diario número 1 durante toda la primera temporada. El hombre que parecía el más ajeno al misterio lo tenía guardado desde el principio. Se descubre también que oculta un laboratorio subterráneo accesible a través de la máquina expendedora de la propia cabaña. Piensa en lo que eso le hace a todo lo anterior. La desconfianza de Dipper, que hasta entonces podía parecer paranoia de niño listo, resulta estar justificada por debajo de la superficie. El guión no lo estaba castigando por sospechar, lo estaba preparando. El episodio sigue cerrando cuentas. Gideon es arrestado por conspiración y fraude, una vez que se expone que sus supuestos poderes psíquicos eran en realidad un sistema de cámaras ocultas en los pines de Lil Gideon. Y en medio del caos, casi de pasada, Stan recupera en secreto el diario número 2 de manos de Gideon. Con ese gesto reúne los 3 diarios por primera vez en toda la serie. Detente en la palabra reunir. Durante 19 episodios, los 3 volúmenes habían circulado por separado. Uno con Dipper, uno con Gideon, uno oculto por Stan. Que se junten no es un final. Es la primera vez que el objeto central del misterio está completo, y está completo en las manos del personaje del que menos sabemos. La incógnita del autor y la incógnita de Stan, que la serie había cultivado por caminos distintos, empiezan a converger en un mismo punto. Y por si quedara alguna duda de que todo esto estaba planeado, los créditos finales de Gideon Rises incluyen un criptograma. Al descifrarse, dice, en efecto, buscad el ojo ciego. Apunta directamente a un episodio de la segunda temporada, Society of the Blind Eye, señalándolo como el siguiente misterio que resolver. La serie no solo cierra una temporada, coloca, fuera de la ficción, un dedo indicando hacia dónde mirar después. Ese es el estado del tablero antes del episodio que vamos a examinar. Un autor sin rostro,
una caja fuerte guardada en una mente, un favor prometido a un demonio, 3 diarios por fin en las mismas manos, y un chico que sospechaba y que tenía razón. La historia comienza en soledad, y esa soledad importa más de lo que parece a primera vista. Antes de que aparezcan los gemelos, antes de que suene una sola palabra de misterio, el episodio se abre con Lacy Susan cerrando el restaurante Grisis y viendo cómo unos gnomos intentan robarle un pastel, justo antes de que un encapuchado se la lleve entre las sombras. No hay público, no hay nadie a quien engañar ni nadie a quien impresionar. Es un hombre que hace algo que ha querido hacer durante mucho tiempo, y lo hace en el silencio de un sótano que ha guardado como su secreto más profundo. Piensa en lo que significa ese detalle. La primera imagen que el episodio elige para nosotros no es la de un estafador ni la de un tío bromista, sino la de alguien absolutamente concentrado en una tarea que no comparte con nadie. Y lo que hace a continuación revela hasta dónde está dispuesto a llegar. Stan trabaja a solas junto a la máquina, se hiere la mano con una tubería suelta y aún así declara, en efecto, que no le importa lo peligroso que sea, que nada va a detenerlo. Esa frase merece que nos detengamos en ella. No es un descuido ni una imprudencia inocente, es una decisión consciente. Stan sabe que lo que manipula es peligroso, sabe que el material que arrastra hasta el mecanismo podría hacerle daño, y aún así sigue adelante. La energía que necesita la máquina la extrae de algo que envenena, y él acepta ese trato sin dudar. Hay una determinación fría en ese gesto, la clase de determinación que solo tiene alguien que lleva demasiado tiempo esperando este momento. Después viene el tiempo. Ese temporizador que Stan sincroniza con su propia muñeca, atado a la cuenta atrás de la máquina, pertenece en realidad a un capítulo posterior, cuando la trama del portal se profundiza todavía más. Este es uno de esos detalles que el episodio deja caer sin subrayarlo, y que sin embargo lo dice todo. Un temporizador en la máquina significa que algo ocurrirá a una hora exacta, un instante decidido de antemano. Un temporizador en la muñeca significa que él mismo estará atado a ese instante, que su día entero girará en torno a esa cuenta atrás sin que nadie a su alrededor lo sepa. Todo lo que suceda a partir de ahora, cada conversación, cada silencio, cada risa en el tejado, ocurre bajo la sombra de ese reloj que corre en secreto. El espectador que presta atención empieza a sentir una tensión que los personajes todavía no perciben. Mientras trabaja, Stan no consulta ningún diario. Está solo en el sótano forcejeando con la máquina, y se hiere la mano sin dejar de insistir. Descubre que un efecto secundario de poner en marcha la máquina son anomalías gravitatorias temporales. Es una información técnica, casi menor dentro de la trama, y sin embargo tiene un peso especial en una serie que se llama precisamente Gravity Falls. La gravedad, el suelo mismo bajo los pies, dejará de ser confiable por un rato. Lo importante aquí no es solo el fenómeno, sino el hecho de que Stan lo sepa de antemano. No lo tomará por sorpresa, lo ha leído, lo ha entendido y ha decidido que ese precio también es aceptable. Cada dato que recoge del diario refuerza la misma idea. Este hombre no improvisa, este hombre ha estudiado lo que hace. Al día siguiente, el episodio cambia por completo de tono, y ese cambio es deliberado. Mabel despierta a Dipper para enseñarle algo, y lo que le enseña es un armario lleno de fuegos artificiales. De golpe pasamos del sótano en penumbra, de los bidones tóxicos y los temporizadores sincronizados, a la emoción sencilla de dos niños ante una promesa de color y ruido. La serie coloca estas dos escenas una junto a la otra a propósito. Abajo, en el sótano, hay un peligro medido y silencioso. Arriba, en la mañana, hay alegría inocente, y el hombre que ha preparado ambas cosas es el mismo. Esa yuxtaposición es la maquinaria emocional del episodio funcionando sin que lo notemos. Stan invita entonces a los gemelos a subir al tejado de la cabaña del misterio para lanzar los fuegos artificiales. Conviene ver este gesto con calma. Es un hombre que ha pasado la noche o las horas previas atado a una cuenta atrás peligrosa, y aún así encuentra el momento para ofrecerles a sus sobrinos una tarde de fuegos
en lo alto de la casa. No es una distracción cualquiera. Es la clase de recuerdo que uno regala cuando siente que algo está por cambiar, aunque en ese instante el espectador todavía no puede nombrar del todo qué. El tejado, un lugar alto y abierto, se convierte en el escenario de una despedida que ninguno de los niños sabe que podría estar ocurriendo. Y es ahí, entre chispas y humo, donde el episodio esconde su momento más humano. Mientras los gemelos juegan con los fuegos artificiales, Stan intenta contarles su secreto. Lo intenta de verdad. Reúne las palabras, se prepara, se acerca al borde de la confesión y en el último instante no consigue llevarlo a cabo. No lo dice. Piensa en lo difícil que es ese fracaso, porque no es un fracaso por cobardía simple. Es un hombre que quiere sinceramente abrir la puerta que ha mantenido cerrada durante todo el verano y que descubre, en el momento decisivo, que no puede. Las risas de los niños, la ligereza de la tarde, tal vez el miedo a romper eso mismo que está disfrutando, todo pesa sobre él y lo detiene. La verdad se le queda atascada en la garganta. Pero no renuncia a ella. Stan se propone contarles la verdad a Dipper y a Mabel más tarde, ese mismo día. Esta decisión es fundamental para entender lo que sigue, porque cambia el sentido de todo lo anterior. El hombre del sótano, el de los bidones tóxicos y los temporizadores secretos, es también un hombre que ha decidido dejar de mentir a los dos niños que tiene a su cargo. El secreto y la confesión avanzan en paralelo dentro de él. Por un lado, la máquina que se pondrá en marcha a una hora exacta. Por otro, la promesa que se hace a sí mismo de hablar antes de que termine el día. Dos cuentas atrás distintas, corriendo hacia el mismo atardecer. Y entonces, el episodio rompe la calma sin previo aviso. Un operador táctico, fuertemente armado y protegido con equipo de asalto, derriba a Stan sobre el tejado. El golpe llega en el lugar exacto que hasta hace un momento era el escenario de los fuegos artificiales, el lugar de la tarde compartida y de la confesión que no llegó a decirse. La violencia irrumpe donde había ternura. Ese mismo tejado alto y abierto, que servía para mirar el cielo, se convierte de repente en el sitio donde a Stan lo reducen contra el suelo. La serie no nos concede transición. Pasa de la intimidad frustrada al asalto en un solo movimiento. Detrás de Stan aparece el agente Trigger, que hace una señal al resto del equipo táctico para que aseguren toda la propiedad. Con ese gesto, lo que era el asalto a un solo hombre se convierte en una operación sobre toda la casa. La cabaña, ese refugio lleno de rarezas y de rincones familiares, pasa a ser un objetivo militar. Hay algo profundamente inquietante en ver a un equipo armado moviéndose con precisión por un lugar que hasta ahora asociábamos con el desorden cálido de un negocio turístico y con la vida cotidiana de una familia. La casa deja de ser hogar y se vuelve terreno a controlar. En medio de ese caos están los niños. Dipper y Mabel, preocupados y confundidos, preguntan qué está pasando mientras la redada se despliega a su alrededor. Su desconcierto es el nuestro. No entienden por qué unos hombres armados han caído sobre su tío. No entienden qué justifica todo este despliegue. No saben nada del sótano, ni de la máquina, ni de la cuenta atrás. Para ellos, esta mañana empezó con un armario de fuegos artificiales y una tarde en el tejado. Que termine con su tío sometido por fuerzas tácticas es una ruptura que no tienen manera de procesar. Sus preguntas quedan flotando en el aire, sin respuesta, mientras los adultos armados actúan como si supieran algo que los niños ignoran. Y hay un reconocimiento dentro del asalto que añade otra capa. Dipper se sorprende al ver vivos a los agentes Powers y Trigger, porque creía que habían sido devorados o arrastrados por los muertos vivientes en un encuentro anterior. Ese detalle conecta este episodio con algo que había quedado abierto tiempo atrás. En un enfrentamiento previo, en el bosque, una horda de zombies, que el propio Dipper había convocado usando el tercer diario, se había llevado a los agentes Powers y Trigger. Para Dipper, aquello había sido el final de los dos hombres. Los daba por perdidos, tragados por la horda. Verlos ahora, de pie, armados y al frente de una operación contra su tío, es un choque doble. No solo están vivos,
sino que reaparecen como amenaza. Vale la pena detenerse en cómo la serie sostiene sus propios hilos. Aquellos agentes no habían muerto. Sobrevivieron a los zombies que se los llevaron y reaparecieron durante los créditos de aquel episodio anterior. Un guiño que muchos espectadores pudieron pasar por alto en su momento. La serie sembró su regreso en un lugar fácil de olvidar, en esos segundos finales que a veces nadie mira, y ahora recoge lo que había plantado. La sorpresa de Dipper es sincera dentro de la ficción, pero para la narración es la confirmación de que nada de lo que ocurre en Gravity Falls se deja realmente atrás. Un hilo suelto en el bosque regresa, mucho después, convertido en la fuerza que irrumpe en la casa. Conviene situar bien dónde estamos dentro de la historia mayor, porque ayuda a entender el peso de todo esto. Este episodio, titulado Not What He Seems, es el 11º de la segunda temporada, el 31º en el cómputo total de la serie, y funcionó como el final de mitad de temporada de la segunda tanda. Ese lugar no es casual. Un final de media temporada es el punto donde una serie decide dejar al espectador con algo que no puede olvidar hasta que la historia regrese. Y por eso el episodio construye todo lo que hemos ido siguiendo: el sótano solitario, los residuos tóxicos, los temporizadores sincronizados, la anomalía gravitatoria anunciada, la confesión frustrada en el tejado, hacia este instante de ruptura en el que la máscara empieza a caer. Piensa, ahora que tenemos las piezas ordenadas, en la arquitectura del capítulo. Todo empieza con un hombre solo que acepta el peligro, que mide el tiempo en 2 relojes a la vez, que estudia en un diario las consecuencias de lo que va a hacer. Sobre esa base se levanta una mañana luminosa, un armario de fuegos, una tarde en el tejado, un intento de decir la verdad que se queda a medias y una promesa de decirla más tarde. Y sobre esa promesa, sin que le den tiempo a cumplirla, cae el asalto. El hombre que quería confesar su secreto es derribado antes de poder hacerlo, y la casa que quería proteger es rodeada por hombres armados y por 2 agentes a los que se daba por muertos. Ahí está la columna vertebral de todo lo que el episodio va a explorar. Un secreto guardado en un sótano, una verdad que no llega a pronunciarse, una cuenta atrás que corre en silencio, y una irrupción que lo interrumpe todo justo antes del momento decisivo. Cada uno de estos elementos ha sido colocado con cuidado, uno sobre otro, en la primera mitad del episodio, y el asalto sobre el tejado es el punto en el que la tensión acumulada por fin se libera. Lo que Stan intentaba controlar en la sombra sale a la luz de la peor manera posible, delante de los mismos niños a los que había querido proteger de la verdad. Piensa en la diferencia entre un misterio y un plano de ingeniería. Un misterio se disfruta por la sorpresa, por el momento en que el suelo cede bajo tus pies. Un plano se disfruta al revés, cuando ya conoces el edificio y regresas a mirar dónde estaba escrita cada viga desde el principio. Esta noche vamos a leer Gravity Falls de la segunda manera. No como espectadores que esperan la revelación, sino como si fuéramos los propios guionistas, revisando las páginas viejas para comprobar que cada pista quedó firmemente clavada mucho antes de que el público supiera que la necesitaría. Porque eso es lo notable de esta serie. Las pistas no se sembraron para ser adivinadas. Se sembraron para que, al converger, todo el peso de la historia cayera exactamente donde debía caer. Empecemos por el lugar más discreto de todos, el que la mayoría de la gente pasa por alto porque aparece cuando la atención ya se ha apagado. Los créditos finales. En el episodio piloto Tourist Trapped, al terminar la historia, aparece un criptograma escondido en los créditos, cifrado con un método César, y al descifrarlo, se lee la frase Welcome to Gravity Falls. Bienvenido a Gravity Falls. Piensa en la elegancia de eso. La primera cosa oculta que la serie te ofrece no es un secreto oscuro, es un saludo. Es la puerta abriéndose, y ese saludo inaugura toda una temporada de mensajes cifrados, uno por episodio, como si el pueblo mismo estuviera murmurando en clave debajo de cada final. Lo que convierte esos criptogramas en algo más que un juego es su estructura. No usan siempre el mismo cifrado. La serie los organiza en bloques. Los episodios del 1 al 6 emplean el cifrado César,
ese en el que cada letra se desplaza un número fijo de posiciones. Del 7 al 13 se pasa al Atbash, donde el alfabeto se invierte sobre sí mismo, la primera letra ocupando el lugar de la última. Y del 14 al 19 se recurre al A1Z26, el método más sencillo de todos, el que convierte cada letra en su número de orden dentro del alfabeto. 3 sistemas, 3 bloques, avanzando en dificultad a lo largo de la temporada. Como guionistas técnicos, mira lo que esto implica. Alguien no solo escribió 20 mensajes ocultos, sino que diseñó una progresión, una escalera, para el que quisiera subir por ella. Y esa escalera tiene un último peldaño deliberado. En Gideon Rises, el episodio 20, el que cierra la primera temporada, el criptograma de los créditos no usa un solo cifrado. Combina los 3 métodos en un mismo mensaje, el César, el Atbash y el A1Z26, entrelazados. Fíjate en lo que eso supone para quien ha estado descifrando en silencio durante toda la temporada. El final no te pide una habilidad nueva, te pide que uses todo lo que ya aprendiste, a la vez. Es un examen final disfrazado de crédito. Es la convergencia formal de un año entero de mensajes, colocada justo en el episodio que también hace converger la trama. La forma imita al fondo. Los guionistas hicieron que el cifrado se comportara como la historia. Pero hay una pista todavía más audaz, y no está en los créditos, está a plena vista, sonando cada vez que empieza un episodio. En la secuencia de apertura, dentro de la propia canción del tema, se esconde otro criptograma, y al descifrarlo se lee: Stan is not what he seems. Stan no es lo que aparenta. Detente en la osadía de esto. Antes de que ningún personaje sospeche nada, antes de que el espectador tenga motivo alguno para desconfiar del viejo estafador que regenta la trampa para turistas del pueblo, la serie ya lo ha declarado, en su primer minuto, en el lugar más repetido de toda la producción. La frase incluso anticipa el título de un episodio de la segunda temporada, Not What He Seems. Ese aviso estuvo ahí todo el tiempo, escrito en la carta de presentación misma, disimulado como decoración. Quien lo descifró temprano no adivinó el final. Lo leyó. Ahora considera el objeto que Dipper encuentra en el bosque, también en el piloto. Un diario oculto entre los árboles. En la cubierta lleva estampada una mano dorada de 6 dedos, sobre el número 3. Es el tercero de los diarios. Y aquí, la técnica del guión se vuelve casi táctil, porque la pista no está escrita en clave, está grabada en un objeto que el protagonista sostiene, consulta y arrastra por toda la serie. 6 dedos. Una mano con un dedo de más. Es una imagen tan concreta que el ojo la registra y la olvida, la archiva como simple emblema misterioso. Y sin embargo es una indicación visual directa hacia una revelación posterior de la serie. El autor de los diarios, el hermano gemelo de Stan, Stanford Pines, al que llaman Ford, tiene 6 dedos en cada mano. La mano de la cubierta es literalmente su mano. La firma del autor estaba impresa en la obra desde la primera vez que la vimos, y nadie tenía cómo saberlo. Y esa es exactamente la definición de una pista bien colocada. Invisible antes, inevitable después. Sigamos bajando, porque hay una pista que es un espacio. Desde el piloto, en la tienda de regalos de la cabaña, hay una máquina expendedora. Un mueble raro, fuera de lugar, del tipo que la memoria descarta como parte del desorden pintoresco del sitio. Durante toda la primera temporada, esa máquina no hace nada. Simplemente está. Y entonces, en Gideon Rises, se revela que oculta un pasaje, una entrada con ascensor que baja hasta un laboratorio subterráneo. Y en ese laboratorio hay un portal interdimensional. Piensa en la paciencia que exige esto como decisión de escritura. Colocar un objeto en el fondo de un plano, temporada tras temporada, sin subrayarlo, confiando en que su rareza quede registrada en algún rincón de la mente del espectador, para que el día de la revelación, esa rareza cobre sentido de golpe. La máquina expendedora no era un chiste sobre lo cutre del lugar, era una puerta esperando su llave, y las llaves también estaban sembradas. Retrocede un episodio, a Dreamscaperers, el 19. Lil Gideon invoca a Bill Cipher con un propósito muy concreto:
Lo envía a entrar en la mente de Stan para robar una cosa específica, la combinación de la caja fuerte de Stan. Y esa caja fuerte guarda la escritura de propiedad del local. Como analistas del guión, fíjate en cómo cada pieza tiene una función mecánica exacta. La bóveda no es un detalle de ambiente, es un objetivo. El documento que contiene es lo que mueve a Gideon. Y el hecho de que Stan proteja ese papel en una caja fuerte, con una combinación que solo él conoce, ya te dice, si estás leyendo con atención, que Stan es un hombre con cosas que esconder. La sentencia oculta en la cabecera encuentra aquí una de sus confirmaciones tempranas. El secreto tiene una localización física. Está debajo, siempre está debajo. Todo esto desemboca, y esa es la palabra correcta, desemboca en la segunda temporada, donde las pistas dejan de ser pistas y se convierten en acontecimientos. Pero antes de llegar al punto de convergencia, conviene ver el terreno intermedio, porque los episodios que separan una temporada de otra no son relleno, son la cuenta atrás. Gideon Rises abre con un plano aéreo de Gravity Falls cubierto por una sombra misteriosa, y luego una bola de demolición golpea el cartel del negocio de Stan, recreando el final en suspenso del episodio anterior. La serie retoma exactamente donde te dejó, sin coartada. Y dentro de ese episodio, Dipper se despierta gritando de una pesadilla en la que Gideon ha robado la escritura de la cabaña y ha obligado a la familia a mudarse con Sus y su abuela. Entonces Sus le dice, en efecto, que no fue un sueño, que ocurrió de verdad. Piensa en la crueldad precisa de ese recurso. El alivio de despertar se te concede durante un segundo y luego se te retira. La escritura, ese papel de la caja fuerte que Gideon llevaba episodios persiguiendo, ha cambiado de manos. La pieza se movió. El plano de ingeniería se está construyendo ante tus ojos. La segunda temporada arranca con Scary Oak, y su apertura es casi doméstica. La familia Pines intenta volver a la normalidad después del incidente con Lil Gideon, y para celebrarlo organizan una fiesta, la fiesta de reapertura del negocio familiar. Y la fiesta es interrumpida por invitados poco bienvenidos. Como lectores del mecanismo, reconocemos el patrón. Cada vez que la serie ofrece un instante de calma, es porque está a punto de introducir la siguiente complicación. La normalidad es el escenario que se monta para ser derribado. Más adelante llega Sock Opera, el cuarto de la temporada, y aquí la maquinaria de las pistas se vuelve sobre sus propios personajes. La ópera rock de marionetas de calcetín que prepara Mabel se descarrila porque la obsesión de Dipper por descifrar los secretos del diario desencadena un desastre sobrenatural. Detente en esto, porque es una jugada de guión muy consciente. El diario, ese objeto con la mano de 6 dedos, ese repositorio de misterios que ha impulsado a Dipper desde el principio, deja de ser una herramienta útil y se convierte en una fuente de peligro. La misma sed de respuestas que nos ha llevado a nosotros a descifrar criptogramas es la que aquí abre una puerta que no debía abrirse. La serie está comentando, con delicadeza, sobre el precio de querer saberlo todo. Y entonces llegamos a la convergencia. Not what he seems. Ese título que repite casi palabra por palabra la frase que estuvo oculta en la canción de apertura desde el primer día. El episodio abre con Stan solo, trabajando en la máquina que hay debajo de la cabaña, la que se alcanza por aquella máquina expendedora. Está conectando bidones de productos químicos tóxicos a un temporizador sincronizado con su propio reloj de pulsera, y dice, en efecto, que no le importa lo peligroso que sea. Mira cuántas pistas confluyen en un solo plano. El laboratorio subterráneo revelado en Gideon Rises. El portal. El hombre de doble vida, ahora visto haciendo en secreto exactamente lo que un hombre con secretos haría. Todo lo sembrado está aquí, funcionando junto. Luego Stan lee el diario número 1 y aprende que un efecto secundario de la máquina son anomalías gravitatorias temporales. Al día siguiente, Mabel le muestra a Dipper un armario lleno de fuegos artificiales, y Stan invita a los gemelos a la azotea a lanzarlos. Y en esa azotea, Stan intenta contarle su secreto, y no lo consigue,
y decide que se lo dirá más tarde ese mismo día. Piensa en el peso de ese titubeo, la frase oculta durante toda la serie, la que lo delata sin nombrarlo, está a punto de dejar de ser un cifrado y convertirse en una confesión hablada. El hombre está reuniendo el valor para leer en voz alta lo que la canción llevaba años cantando. Y antes de que pueda hacerlo, un operador táctico con armadura lo derriba y el agente Trigger da la señal a su equipo para asegurar la casa entera. Y ahí lo dejamos, en el instante exacto en que las pistas dejan de ser tuyas y pasan a ser suyas. Considera lo que acabamos de recorrer como si fuera un solo plano desplegado sobre una mesa. Un saludo cifrado en el piloto, una escalera de 3 cifrados que se combinan en el final de temporada, una frase escondida en la apertura que anuncia la identidad de un hombre, una mano de 6 dedos grabada en la cubierta de un diario, una máquina expendedora que era una puerta, una caja fuerte que era un objetivo, una escritura que cambia de manos, una obsesión que se vuelve peligro, y por fin, una máquina bajo tierra que reúne todo. Ninguna de esas piezas fue casual. Cada una fue colocada por alguien que ya sabía a dónde llevaba el edificio, confiando en que tú, mucho más tarde, regresarías a mirar las vigas. Esta noche, has vuelto a mirarlas. Piensa por un momento en lo que significa engañar a un espectador durante 3 años sin mentirle jamás. Ese es el logro silencioso de Not What He Seems, que se emitió por primera vez en Disney XD dentro de aquella segunda temporada que terminó de revelar el misterio de los gemelos Pines. Lo escribió el equipo de guionistas de la serie y lo dirigió uno de sus realizadores habituales, y entre todos ellos construyeron una máquina narrativa cuya pieza central no es una sorpresa, sino una omisión. El episodio no te sorprende con algo que no sabías, te castiga con algo que creías saber. La estructura de la falsa pista empieza casi de inmediato. 2 agentes del gobierno, Powers y Trigger, se llevan a Stan bajo custodia acusándolo de robar residuos químicos. Ese es el primer empujón, el momento en que Dipper y Mabel dejan de ver a su tío abuelo como el estafador inofensivo de siempre y empiezan a sospechar que esconde algo. Y aquí está la primera decisión de guión que merece atención. Los escritores no revelan un secreto, abren una pregunta. El robo de residuos químicos no explica nada por sí solo. Es un cabo suelto, deliberadamente turbio, que obliga a los niños a hacer lo que hará el público con ellos, que es empezar a tirar del hilo con una hipótesis equivocada ya formándose en la mente. Fíjate en cómo la hipótesis equivocada se alimenta a sí misma. Cuando Dipper y Mabel encuentran una caja escondida, lo que hay dentro parece confirmar lo peor. Documentos de identidad falsos, pasaportes falsos y un recorte de periódico que informa de que un tal Stan Pines murió hace décadas, junto a una fotografía cuyo pie de foto describe a un estafador sin nombre. Cada uno de esos objetos es real dentro de la ficción, y cada uno apunta en la dirección incorrecta. Un hombre con identidades falsas, con una muerte fingida en la prensa, con la palabra estafador colgando de su retrato. La lectura obvia es que Stan es un criminal, quizá un villano, quizá algo peor. Y esa lectura obvia es exactamente la trampa. Los escritores están usando pruebas auténticas para sostener una conclusión falsa, que es la forma más elegante de misdirection que existe, porque no depende de mentir, depende de dejar que el espectador se mienta a sí mismo. Se añade entonces una revelación que reordena toda la serie hacia atrás. Dipper descubre que Stan ha estado escondiendo el diario número 1 y el diario número 2 durante todo este tiempo, en secreto, mientras que Dipper había estado usando el tercer volumen a lo largo de todos los episodios. Detente en el peso de eso. Durante temporadas enteras, el diario 3 fue el objeto sagrado del programa, la fuente de casi todos los misterios de Gravity Falls, y el niño que lo llevaba encima creía tener la única llave. Y todo ese tiempo, en la misma casa, bajo el mismo techo, había 2 diarios más, ocultos por el hombre en quien menos confiaban. La sensación que provoca no es la de recibir información nueva, es la de darse cuenta de que la información siempre estuvo ahí, retenida, y de que la ignorancia era del espectador,
no del narrador. Ese es el tono emocional que persigue todo el episodio, la vergüenza retrospectiva de haber mirado sin ver. Y aquí conviene separar con cuidado dos cosas que el episodio mantiene deliberadamente confundidas, porque en esa confusión vive toda la técnica. Cuando por fin llega el clímax, el portal subterráneo se activa y de él emerge un hombre misterioso y se revela que es el hermano gemelo de Stan y el verdadero autor de los diarios. Ese es el cliffhanger central, el giro que corta el episodio justo cuando el suelo cede. Pero observa lo que el giro hace a la falsa pista. No la refuta del todo, la desplaza. Todas las pruebas que apuntaban a que Stan era el villano, las identidades falsas, la muerte en el periódico, el estafador en la foto, siguen siendo verdad. Simplemente pertenecían a otra historia distinta de la que el espectador había imaginado. La misdirection no consistió en plantar pistas falsas. Consistió en plantar pistas verdaderas y confiar en que las interpretaríamos mal. El episodio termina ahí, en la aparición del gemelo, y guarda la explicación para el capítulo siguiente. En A Tale of Two Stans, el episodio 12 de la segunda temporada, los flashbacks revelan la mecánica exacta del truco. El hombre que el público conocía como el tío Stan era en realidad Stanley Pines, un estafador, que accidentalmente empujó a su hermano gemelo genial, Stanford, a través del portal, y que luego fingió su propia muerte y asumió la identidad de Stanford durante los siguientes 30 años. Repara en lo que eso reordena en todo lo que viste antes. El protagonista, al que llamabas Stan, no era el Stan cuyo nombre llevaba, era su hermano, viviendo dentro de una identidad prestada, cuidando una casa que no era suya, protegiendo un misterio que no había escrito. Y ahora llega la pieza más limpia de todo el diseño, la que convierte la sorpresa en una obra de precisión. Como ambos hermanos gemelos comparten el apodo Stan, el programa pudo llamar a su protagonista el tío Stan durante toda la primera temporada y la mitad de la segunda, sin confirmar nunca, técnicamente, si era Stanley o Stanford. El apodo ambiguo funciona como misdirection incorporada al lenguaje mismo del programa. No hubo que ocultar el nombre. El nombre servía para dos personas, y esa dualidad estaba escondida a plena vista cada vez que un personaje decía Stan. Es un truco que solo se puede hacer una vez, y solo se puede hacer si se planea desde el principio, porque depende de que nunca, ni una sola vez, alguien pronuncie la frase que rompería la ambigüedad. Cada guión de cada episodio anterior tuvo que respetar esa regla sin que el espectador supiera que existía una regla. Y sí se planeó desde el principio, y las huellas están ahí para quien quiera volver a mirar. En el episodio piloto, Tourist Trapped, el primero de la serie, emitido en 2012, Dipper encuentra una escotilla escondida que contiene el tercer diario, y en la cubierta hay una mano de 6 dedos marcada con el número 3. Esa mano de 6 dedos, ese símbolo de polidactilia, se ataría después a Fort Pines, plantado 3 temporadas antes de su aparición. El objeto que arranca toda la serie ya lleva impreso, en su portada, el rasgo físico del hombre que no conoceríamos hasta el final. La primera imagen del misterio ya contenía la respuesta al misterio, dibujada en una mano con un dedo de más. La pista más audaz, sin embargo, ni siquiera está dentro de la historia, está en la cabecera. La sintonía de apertura de Gravity Falls, la misma que suena desde el primer episodio, esconde una voz susurrada que, según descubrieron los fans al examinar el audio con detenimiento, revela la frase "Stan is not what he seems". Piensa en la audacia de eso, la tesis entera del programa, el giro que tardaría años en llegar, estaba escondida en la introducción, sonando encima de cada capítulo, antes de que se hubiera presentado a ningún gemelo. El título mismo, Not What He Seems, no es una frase nueva inventada para la ocasión. Es la conclusión de una promesa que la cabecera venía susurrando desde el día 1, en un idioma cifrado que casi nadie estaba escuchando. Y para que no quede duda de que nada de esto fue improvisado, está la palabra del propio creador. Alex Hirsch ha dicho que el personaje del hermano gemelo existía ya en su propuesta original de la serie, y que las pistas se sembraron a partir del episodio piloto, lo que significa que la misdirection estaba planeada desde antes del estreno,
no añadida más tarde para tapar un agujero. Esta es la diferencia entre un giro que engaña y un giro que resiste. Un giro barato te oculta información y luego te la arroja. Un giro construido, como este, te da toda la información por adelantado, cifrada, disfrazada, repartida entre una cubierta de diario y un susurro en la sintonía y un apodo que sirve para 2 personas, y confía en que no la juntarás hasta que él decida. Queda un último detalle, casi una firma del autor, escondido donde el programa escondía siempre sus secretos. El criptograma de los créditos finales de este episodio, descifrado con el cifrado A1Z26, que la serie usaba a lo largo de todos sus episodios, se lee como The Original Mystery Twins, los gemelos misteriosos originales. Es una frase que solo cobra sentido a la luz de lo que acabas de aprender. Dipper y Mabel, los gemelos que resuelven misterios en la superficie de la serie, tuvieron predecesores. Stanley y Stanford fueron los primeros, 2 hermanos y un cuaderno y un pueblo lleno de cosas imposibles, décadas antes. La Misdirection no solo escondía la identidad de un hombre, escondía toda una generación anterior de la misma historia, un espejo colocado tan lejos en el pasado que no lo veías hasta que el portal se abrió y de él salió, caminando, la respuesta que el programa te había estado enseñando desde el principio. La sala donde se escribe una serie de televisión tiene un método, y ese método, en el caso de Gravity Falls, se apoyaba en algo que el propio Alex Hirsch llevaba consigo desde la infancia. Antes de que existiera un pueblo en Oregón, antes de que existiera un diario con tapas doradas, existía un niño que Hirsch describió más tarde, según se cuenta, como aquel chico neurótico que cargaba varias cámaras desechables a todas partes. Ese niño es el origen de Dipper Pines. Considera lo que significa construir un personaje a partir de tu propia rareza infantil, no como caricatura, sino como retrato honesto. Hirsch también contó que de pequeño intentó enseñarse a sí mismo a hablar al revés, invirtiendo grabaciones de su propia voz en una cinta, y esa clase de obsesión metódica y solitaria es exactamente la materia de la que está hecho Dipper. Y Dipper no llegó solo. Llegó con una gemela, porque Hirsch tiene una gemela en la vida real, y aquí conviene detenerse, porque el propio enunciado de este capítulo contenía un error que vale la pena corregir con calma. No existe ningún Ford Hirsch. El hermano gemelo de Alex no es un hermano, es su hermana, Ariel Hirsch, y ella es la inspiración confirmada de Mabel Pines. La confusión es comprensible, porque la serie termina girando en torno a 2 hermanos varones, pero la semilla autobiográfica está en otra parte. Mabel nace de Ariel, Dipper nace de Alex. Los gemelos de ficción son, en su forma más simple, un retrato doble de una infancia compartida. Hirsch ha sido bastante concreto al respecto. Dijo, en efecto, que Ariel de verdad usaba suéteres estrafalarios y tenía un enamoramiento ridículo, distinto cada semana, y quien conozca a Mabel reconocerá de inmediato el molde. El suéter no es un capricho de diseño de personaje, es un recuerdo. El enamoramiento semanal, tan constante que se vuelve casi un chiste recurrente en la serie, tampoco es una invención de guionistas buscando comedia fácil, sino una observación tomada directamente de una hermana real. Hay algo entrañable en eso. La ficción no exagera a Ariel, la traduce. Y hasta el cerdo tiene raíz verdadera, porque Waddles, la mascota de Mabel, existe porque Ariel Hirsch siempre quiso tener un cerdo de niña. Un deseo infantil que nunca se cumplió en la vida real termina cumpliéndose en la animación, para otra niña, que es y no es la misma persona. Si Dipper y Mabel vienen de los gemelos Hirsch, el tío abuelo Stan viene de una generación más arriba, y también de alguien real. Brankel Stan se inspiró en el abuelo verdadero de Hirsch, que también se llamaba Stan. Hirsch lo describió como un hombre que contaba historias exageradas y que con frecuencia se metía con ellos para provocar una reacción, para sacarlos de quicio un poco, por el gusto de hacerlo. Reconoces enseguida a ese personaje. Es el mismo Stan que estafa turistas en su museo de rarezas, el que disfruta del engaño casi como un arte,
el que trata la verdad como algo maleable. La serie no inventó esa voz, la heredó de un abuelo real que hacía justo eso en la sobremesa familiar. Incluso la palabra que da nombre a ese vínculo tiene su pequeña historia doméstica. Grunkle es una contracción de gran tío en inglés, una palabra que suena inventada, porque lo es, pero no la inventaron para la serie. Vino de la familia. La tía abuela de Hirsch, según ha contado él mismo, insistía en que la llamaran con una fusión de tía y gran, y de ahí, por analogía, habría salido Grunkel. Es el tipo de detalle que revela cuánto de Gravity Falls es en realidad memoria familiar reordenada. Un apodo que una anciana imponía en las reuniones de familia se convierte, años después, en el título con el que millones de niños conocen a un personaje. Y esa misma tía abuela Lois aporta algo mucho más grande que un apodo, porque aporta el lugar. Entre 1994 y 1998, aproximadamente, cuando Alex y Ariel tenían entre 9 y 13 años, pasaron los veranos en la cabaña en el bosque de su tía abuela Lois. Ese es el origen real de la premisa entera de la serie. Dos gemelos, un verano, un pariente mayor y excéntrico, una cabaña rodeada de árboles. La estructura básica de Gravity Falls no salió de una pizarra de ideas, salió de un recuerdo de infancia, de veranos verdaderos en un bosque verdadero. Todo lo sobrenatural que la serie apila encima, los diarios, las criaturas, las conspiraciones, descansa sobre ese cimiento perfectamente cotidiano. Ahora bien, hay un personaje que no vino de la memoria, y ese es Ford. Aquí el proceso de escritura funciona al revés, porque Ford no existía como recuerdo ni como persona real. Ford tuvo que inventarse desde cero, y esa invención fue lenta y tanteante. Hirsch ha contado que en las primeras etapas de desarrollo, Ford fue concebido de manera muy distinta a como lo conocemos, que en algún momento lo dibujaron o lo imaginaron como una especie de hippie de barba larga, una figura bastante alejada del hombre nervioso y brillante que terminó siendo, y ha admitido algo aún más revelador. Dijo, en efecto, que los guionistas no sabían realmente quién era Ford como personalidad hasta que se sentaron a escribirlo de verdad. El personaje existía como misterio, como el símbolo de 6 dedos que firma los diarios, mucho antes de existir como persona. El casting terminó decidiendo buena parte de esa persona. Al principio los guionistas querían que Jeff Bridges pusiera la voz de Ford, encajando con esa imagen inicial de hippie barbudo. Pero finalmente, el papel fue para J.K. Simmons, y esa elección lo cambió todo. Simmons tenía, según se ha señalado, una edad cercana a la de Hirsch, mientras que Hirsch, con 27 años, ponía la voz a Stan. Ese detalle importaba más de lo que parece. Cambió la forma en que el equipo pensaba al personaje y, sobre todo, la cuestión de si los dos iban a resultar creíbles como hermanos. Una voz no es un adorno sobre un personaje ya terminado. A veces, la voz es la que termina de decidir quién es el personaje, y este es uno de esos casos. El estreno de esa idea al público tuvo su propio calendario. El 12 de junio de 2015 se anunció oficialmente que J.K. Simmons daría voz al hermano gemelo de Stan, un gemelo hasta entonces desconocido, descrito en ese momento solo como el misterioso autor de 6 dedos de los diarios. Fue un anuncio cuidadoso, porque revelaba al actor sin revelar del todo la identidad del personaje, y funcionó como una cuenta atrás, porque la revelación en pantalla llegó aproximadamente un mes después. Piensa en el juego que eso supone. Durante un mes el público sabía quién ponía la voz, pero no exactamente a quién. La respuesta llegó en A Tale of Two Stans, el episodio 12 de la segunda temporada, el que finalmente cuenta la historia de los dos Stan y explica cómo se convirtieron en lo que son. Lo escribieron Josh Weinstein, Matt Chapman y Alex Hirsch. Lo dirigió Sunil Hall y se emitió por primera vez en Disney XD el 13 de julio de 2015. Es el episodio donde toda la construcción autobiográfica y todo el tanteo de guión desembocan en una sola historia sobre dos hermanos. Y hay una ironía tranquila en el conjunto que vale la pena dejar reposar antes de dormir.
Los gemelos que abren la serie, Dipper y Mabel, nacieron de dos gemelos reales, Alex y Ariel. Los gemelos que la serie guarda como su secreto mayor, Stan y Ford, nacieron en cambio del proceso opuesto, uno de un abuelo real y otro de una invención que solo encontró su forma cuando alguien se sentó a escribirla y otra persona le prestó su voz. Stephen Sandoval dirige Not What He Seems, y buena parte de lo que hace que ese capítulo funcione no está en lo que se dice, sino en cómo está mirado. Antes de que ningún personaje pronuncie la verdad, la dirección ya la ha estado insinuando. Sopesa lo que eso exige de un episodio cuyo giro entero depende de una identidad que se guarda hasta el último momento. La cámara sabe algo que los personajes todavía no admiten, y la sostiene con paciencia. El nombre que conviene retener aquí no es solo el del director. El artista de storyboard Alonso Ramírez Ramos ganó por este episodio el Primetime Creative Arts Emmy de 2015, el premio a Outstanding Individual Achievement in Animation. Fue su segundo Emmy. Y ese detalle importa más de lo que parece, porque un storyboard es donde se decide, viñeta a viñeta, qué se muestra y qué se retiene, dónde cae un silencio, cuánto dura un plano antes de cortar. El reconocimiento no fue a un momento espectacular aislado, sino a la arquitectura de la tensión, a la manera en que las imágenes se ordenan para que el espectador presienta el desenlace sin que nadie se lo haya nombrado todavía. El guión, conviene recordarlo, no salió de una sola mano. Lo firman 5 escritores: Shion Takeuchi, Josh Weinstein, Jeff Rowe, Matt Chapman y Alex Hirsch. 5 personas construyendo un episodio cuyo mecanismo central es lo que no se dice, la información dosificada, la sospecha que crece. Y sin embargo, el peso real de la revelación no recae sobre el diálogo, recae sobre la puesta en escena. Esa es la decisión más interesante de todo el capítulo, confiar el giro a lo visual antes que a lo verbal. Hay un dato de producción que ilumina esa prioridad. La secuencia final de la revelación, ese momento en que la mano polidáctila del hombre encapuchado se posa sobre el primer diario al salir del portal, no se mandó a un estudio subcontratado, como habría sido lo habitual. Se animó dentro del propio estudio, con animación de Dana Terras y animación clave de Matt Braley. Detente un momento en lo que revela esa elección. Un episodio que reparte la mayor parte de su trabajo por los canales normales de la industria, decide quedarse en casa exactamente para el plano que lo cambia todo. La mano, los 6 dedos, el diario debajo. Ese gesto pequeño era demasiado importante para arriesgarlo fuera, y el estudio lo tomó bajo su propio control. Las decisiones de ocultamiento venían de más atrás, incluso del título. En los storyboards, el episodio llevó durante un tiempo el título de trabajo Return of Stan, y en algún momento llegó a incluir una introducción con un desplazamiento de texto al estilo de las aperturas de Star Wars, un crawl que subía por la pantalla. El título de emisión se cambió desde Stan Returns porque Alex Hirsch consideró que revelaba el final antes de tiempo. Y ahí está, otra vez, el mismo principio operando a un nivel distinto. No solo hay que esconder la verdad dentro del episodio, hay que esconderla también en el rótulo, en lo primero que el espectador lee. Un título que anticipe el regreso ya ha entregado la mitad del secreto. El nombre definitivo protege el giro igual que lo protege el encuadre. La crítica que mejor capturó el tono visual del capítulo fue Bry Kaiser, que describió el clímax como construido con rojos ominosos, evocadores de un atardecer, ominous, sunset evocative reds. Piensa en ese color como una decisión y no como un accidente. El rojo del cielo, al caer la tarde, es hermoso y es amenazante a la vez. Es el final de algo, y bañar la secuencia en esa luz es decirle al espectador, sin una sola palabra, que está a punto de terminar una manera de entender el mundo. La misma crítica señaló la fuga de Stan y la apertura del portal como las 2 secuencias asombrosamente puestas en escena y animadas del episodio. No las 2 secuencias mejor escritas, las mejor puestas en escena. El elogio recae, una vez más, sobre la mirada. Todo este cuidado tuvo respuesta.
En su estreno, según las cifras que suelen citarse, Not What He Seems reunió 2,06 millones de espectadores en Disney XD, más otro 1,02 millones en streaming en línea, y con ello se convirtió en la emisión más vista de la serie hasta ese momento en la cadena. La gente no solo lo vio, acudió a verlo, y el episodio construido sobre el silencio y el encuadre fue el que rompió la marca. Ese récord, además, duró poco. 4 meses después, lo batió su propia secuela, que promedió 2,319 millones de espectadores, la mayor audiencia para una serie regular en la historia de Disney XD hasta entonces. Los 2 capítulos se pasaron el testigo, y el primero preparó el terreno del segundo, tanto en la trama como en la costumbre de mirar. Vale la pena quedarse con la idea central antes de seguir. Un episodio sobre una identidad oculta se ganó su Emmy no por lo que dijo, sino por cómo lo mostró. La dirección de Stephen Sandoval, el storyboard premiado de Alonso Ramírez Ramos, esa mano polidáctila animada en casa por Dana Terras y Matt Braley, los rojos de atardecer, hasta el título que se cambió para no delatar el final, todo apunta en la misma dirección. La verdad de este capítulo estaba en la pantalla mucho antes de estar en la voz, y esa paciencia, esa confianza en que la imagen basta, es lo que lo vuelve creíble cuando por fin la mano toca el diario y ya no hay nada que negar. La banda sonora de Gravity Falls tiene un solo autor. Brad Brick compuso el score original de la serie completa, cada episodio, de principio a fin, lo que significa que cuando la música cambia de carácter, no es un accidente de encargo ni la mano de un compositor invitado buscando su lugar. Es una sola sensibilidad que ha vivido con estos personajes durante temporadas, que conoce sus temas antes de que el guión los ponga a prueba. Nota lo que eso permite. Cuando llega un episodio como Not What He Seems, quien escribe la música ya sabe exactamente qué sonaba cuando Stan era solamente el tío estafador, y por tanto sabe qué destruir cuando esa máscara se cae. Brick habló de este episodio en una entrevista con Comics Alliance, y lo que dijo importa para entender el capítulo que nos ocupa. Nombró el score de las escenas culminantes del episodio como su pieza de música favorita de todo el programa. La razón que dio fue precisa. En esas escenas, dijo, el mundo se está en cierto modo desmoronando, y los personajes están enfrascados en un conflicto de altísima intensidad. No eligió un momento tierno, ni un tema de aventura ligera. Eligió el instante en que todo se rompe a la vez, dentro y fuera de los personajes, y llamó a esa música lo mejor que había hecho. Vale la pena detenerse en cómo describió el problema técnico, porque revela el método. El desafío, según sus propias palabras, era hacer que la música fuera tan enloquecida y emocionante como lo que se ve en la pantalla, y a la vez tan cargada emocionalmente como lo que ocurre entre los personajes. Fíjate en que son 2 exigencias distintas, casi opuestas. Una mira hacia afuera, hacia el espectáculo, hacia la máquina del sótano que rasga la realidad y hacia las anomalías gravitatorias que se intensifican en la sala. La otra mira hacia adentro, hacia el vínculo entre las personas atrapadas en esa sala. Un score genérico serviría a una sola de esas exigencias. Subiría el volumen para el caos, o se ablandaría para el sentimiento. Lo que Brick describe es la ambición de servir a ambas en el mismo compás. Y la escena que sostiene esa música es, en su núcleo, una escena de traición y de decisión. Mientras la máquina del sótano desgarra la realidad, Mabel alcanza la palanca de aborto, la que podría apagarlo todo. Tiene el gesto de detenerlo al alcance de la mano. Stan, con las anomalías gravitatorias intensificándose alrededor de ambos, le suplica desesperadamente que no desactive el portal. Y ella, en lugar de tirar de la palanca, elige ponerse del lado de Stan y deja que el portal se active. Imagina lo que la música tiene que hacer en ese segundo. Tiene que contener el terror del mundo que se rompe y, simultáneamente, el peso de una niña decidiendo confiar en su tío contra toda evidencia. Esas son las 2 exigencias que Brick se puso a sí mismo, encarnadas en un solo instante de la trama. Hay un detalle de la vida real que confirma cuánto pesaba este episodio para él.
Brick publicó cues aislados de este episodio en su SoundCloud oficial. Uno lleva por título Intro Epic Ominous. Otro, dedicado al clímax del episodio, se llama The Big Set Piece. Los nombres son en sí mismos una pequeña ventana al oficio, épico y ominoso a la vez, es decir, grande y amenazante al mismo tiempo, que es exactamente la doble carga que describía. Y The Big Set Piece, la gran secuencia, el nombre que un compositor le da a la pieza, que sabe que va a cargar con el momento más importante que ha escrito. Que decidiera aislar estas cuñas y ofrecerlas por separado, sugiere que las considera obra que puede sostenerse fuera de la imagen, música que tiene su propia arquitectura y no solo un acompañamiento. El portal se activa en un destello de luz. De él sale un hombre que hasta entonces no habíamos visto, y Stan lo identifica como su hermano gemelo, Fort Pines, el autor de los 3 diarios de investigación. Aquí termina la escena que Brick señaló como su favorita, y aquí la música ha cumplido su tarea doble. El destello es el espectáculo, lo enloquecido y emocionante. La revelación del gemelo es lo emocional, la respuesta a una pregunta que la serie llevaba temporadas sin nombrar del todo. La partitura tuvo que llevarnos de una cosa a la otra sin soltar ninguna de las dos. Ahora observa lo que ocurre cuando la serie retoma a estos dos hombres en el capítulo siguiente, porque el contraste musical implícito es tan revelador como cualquier crescendo. El episodio se abre con Stan intentando abrazar a su hermano recién regresado. Ford responde golpeándolo por haber reactivado el portal. Considera el silencio que un momento así reclama. No es una escena de mundo desmoronándose. No hay anomalías gravitatorias, no hay destello, no hay gran secuencia. Es un abrazo que se convierte en un puñetazo, y la fuerza de ese golpe depende precisamente de que no esté envuelto en el mismo estruendo del clímax anterior, donde Not What He Seems pedía que la música fuera tan enloquecida como la pantalla. Este reencuentro pide lo contrario, que la música se aparte y deje que el gesto quede desnudo. El episodio construye ese golpe hacia atrás, mediante flashbacks, y cada capa que revela es una capa que un score inteligente subrayaría sin duplicar. Vemos que el joven Stanley destruyó accidentalmente la máquina de movimiento perpetuo con la que Stanford había ganado un premio, y que ese accidente llevó al padre de ambos a repudiar a Stanley. Vemos que la primera activación del portal fue también un accidente, ocurrido durante una pelea entre los hermanos, en la que Stanley empujó a Stanford a través del portal activo de un puñetazo, y que el portal se rompió inmediatamente después. 2 accidentes, separados por años, ambos con la misma forma. Un hermano que quiere reparar el vínculo y en el intento torpe lo destroza. La traición del clímax de la temporada anterior, cuando Mabel dejó que el portal se activara, rima con estas viejas traiciones fraternales que ni siquiera fueron traiciones, sino errores nacidos del amor mal expresado. Y luego está la duración de la culpa, que es donde el silencio de Brick hace su trabajo más callado. Consumido por la culpa, Stanley pasó 30 años intentando reactivar el portal. En ese tiempo, asumió la identidad de su hermano desaparecido y convirtió la casa familiar en la Mystery Shack. 30 años no se pueden musicalizar con un crescendo. Se sugieren con reticencia, con temas que regresan más viejos y más gastados de lo que sonaban antes, con la memoria del oyente haciendo el trabajo que la partitura le deja hacer. Un solo compositor, a lo largo de toda la serie, es lo que vuelve posible ese efecto. Brick tenía en su propia memoria las versiones tempranas de estos motivos y podía traerlas de vuelta envejecidas. El episodio se cierra en un registro deliberadamente bajo, y ese registro es su propia clase de decisión sonora. Después de que los agentes del gobierno se marchan con sus memorias borradas, los hermanos acuerdan que Ford podrá reparar en secreto el daño del portal en el sótano durante el verano, con la condición de mantenerse oculto de Dipper y Mabel. No hay resolución triunfal en ese pacto. Es una tregua tensa, un acuerdo entre dos hombres que todavía no se han perdonado del todo, y la ausencia de una gran música de reconciliación es exactamente lo que lo hace creíble. Donde el clímax reclamaba la pieza más grande que Brick escribió, este final reclama contención. Ese es el arco que quería que vieras,
o más bien que oyeras, esta noche. La traición y el reencuentro de los gemelos Pines no se cuentan con un mismo volumen constante, sino con dos estrategias opuestas del mismo autor. En un episodio, el mundo se desmorona y la música se hace tan grande y cargada como el conflicto, hasta un punto que muchos oyentes recuerdan como el más intenso de toda la serie. En el otro, un abrazo se convierte en puñetazo, y 30 años de culpa se comprimen en flashbacks, y ahí la música cede terreno para que el gesto y el silencio hablen. La misma mano detrás de ambas. Un solo compositor que sabía cuándo llenar la sala de sonido y cuándo dejar que un golpe cayera en el aire quieto. Repara en lo curioso de que dos hermanos que se parecen tanto suenen tan distintos. En Gravity Falls, Grunkle Stan tiene una voz que muchos asumen que pertenece a un actor veterano contratado para el papel, cuando en realidad pertenece a Alex Hirsch, el creador de la serie. Hirsch nunca planeó originalmente prestar su voz a ningún personaje. Las voces de Grunkle Stan y de Sus surgieron de forma natural mientras él presentaba sus guiones gráficos, poniendo voces provisionales para dar vida a lo que dibujaba. Con el tiempo, esas voces provisionales quedaron tan ligadas a los personajes que, cuando la serie recibió luz verde, Hirsch simplemente siguió interpretándolas. Lo que empezó como un recurso de presentación se convirtió en la identidad sonora de la ciudad entera. La voz de Stan tiene una raíz muy concreta y vale la pena detenerse en ella porque revela cuánto de personal hay en este trabajo. Hirsch basó la apariencia de Grunkle Stan y su personalidad brusca, aficionada a contar historias exageradas, en su propio abuelo paterno, al que la familia llamaba Grandpa Stan. Pero la voz, el sonido real de la actuación, vino de otro abuelo distinto, un hombre llamado Grandpa Bill. Este segundo abuelo tenía la costumbre de burlarse cariñosamente de él con una frase que quedó grabada, algo así como que había que extender la alfombra roja porque el señor Hollywood por fin se dignaba a visitarlos. Escucha con atención a Stan en cualquier episodio y estarás escuchando, en realidad, dos herencias familiares fundidas en un solo personaje, el rostro de un abuelo y la garganta de otro. Cuando llegó el momento de dar voz a Stanford, el hermano gemelo de Stan, Hirsch se enfrentó a un problema que no tenía una solución obvia. Podría haber interpretado él mismo a los dos hermanos, como hacen tantos actores de voz, pero le preocupaba algo muy específico. Él tenía entonces 27 años, y le inquietaba que su propia voz haciendo de Stan, colocada junto a la voz de un actor de la edad real que un anciano tendría, no se leyera como la de dos hermanos creíbles. La biología del sonido importaba. Dos hombres que comparten cara y edad deben sonar como si compartieran también los años vividos, y una voz joven, forzando la de un viejo, podía romper esa ilusión en cuanto los dos aparecieran en la misma escena. Antes de decidirse, Hirsch y su equipo consideraron a Jeff Bridges para el papel de Ford. Y hubo una conversación anterior, más conceptual, sobre qué debía ser esa voz. Discutieron la idea de hacer que Ford sonara como una especie de hombre zen, alguien más tranquilo y sereno, precisamente para contrastar con la energía de Stan, que ellos describían con la palabra agro, es decir, agresiva, siempre a la defensiva, siempre empujando. La decisión de diseño era clara antes incluso de saber quién pondría la voz. Ford sería la calma frente a la tormenta de su hermano. Dos temperamentos opuestos que el oído pudiera separar con los ojos cerrados. El papel terminó recayendo en J.K. Simmons, un actor ganador de un premio de la Academia, que se incorporó al reparto a partir del episodio que revela a los dos hermanos, en la segunda temporada. Y aquí es donde la elección revela toda su inteligencia. Simmons no interpreta a un Ford completamente distinto de Stan en su textura vocal, porque son hermanos y deben sonar emparentados, pero le imprime ese temple más contenido, más medido, que el equipo había imaginado desde el principio. La mecánica de ese episodio es además más sofisticada de lo que un espectador distraído advierte. En las escenas de flashback, el joven Stanley tiene la voz de Declan J. Krogman y el joven Stanford la de Christian Mardini, mientras que J.K. Simmons
se reserva únicamente para el Stanford adulto de las escenas del presente. Un solo personaje, repartido entre 3 actores, según la edad y el momento de la historia, para que cada etapa de su vida suene fiel a sí misma. Ahora considera lo que ocurre cuando esa diferenciación tan cuidada se pone deliberadamente a prueba. En el episodio Weirdmageddon 3, Take Back the Falls, emitido por primera vez el 15 de febrero de 2016, Stan y Ford se enfrentan a Bill Cipher en una situación desesperada. Para engañarlo, los 2 hermanos intercambian su ropa y cada uno hace una imitación del otro, de modo que Bill no pueda distinguir cuál es cuál. El plan funciona. Bill, incapaz de saber a quién tiene delante, entra en la mente de Stan creyendo que entra en la de Ford, y ese error es lo que finalmente lo condena. Stan lo dice en pantalla con sus propias palabras, presumiendo de que hace una imitación bastante buena de su hermano, que cambiaron la ropa y nadie pudo diferenciarlos. Detente en la belleza técnica de ese momento, porque es un truco dentro de un truco. En el mundo de la ficción, 2 personajes imitan sus voces para confundir a un villano. Pero en el mundo real, detrás del micrófono, hay 2 actores completamente distintos, Alex Hirsch y J.K. Simmons, que llevaban 2 temporadas construyendo voces separadas y reconocibles. Para que la escena funcione, esos 2 actores tienen que hacer lo contrario de lo que habían hecho hasta entonces. Tienen que acercar sus voces, borrar las diferencias que con tanto cuidado habían establecido, hasta que el oído dude. La serie pasó 2 temporadas enseñándote a distinguir a Stan de Ford por el sonido, y en su clímax te pide que te dejes engañar por esa misma distinción convertida en máscara. Es difícil imaginar una recompensa más elegante para quien ha estado escuchando con atención todo este tiempo. Y si la voz de los mayores se construyó sobre el contraste entre agresividad y calma, la voz de los jóvenes nació de un contraste igual de deliberado. Jason Ritter presta su voz a Deeper Pines durante toda la serie, sin interrupción, de principio a fin. Hirsch lo eligió después de escuchar su audición, colocada justo al lado de la de Kristen Schaal, que audicionaba para Mabel. Lo que lo convenció no fue ninguna de las 2 voces por separado, sino cómo sonaban juntas. Describió el contraste diciendo, en efecto, que Mabel resultaba dispersa y boba, mientras que Dipper era tenso y neurótico, y que esa oposición hacía que sonaran como hermanos convincentes. Es el mismo principio que guió el casting de los ancianos, aplicado a los niños. 2 temperamentos que se rozan, que chocan, y que precisamente por chocar parecen sangre de la misma sangre. Esa cualidad de Dipper, tensa y neurótica, tan presente desde la primera línea de la audición, es exactamente la que Ritter tiene que llevar hasta el límite en el episodio Not What He Seems, en la 2ª temporada. La premisa emocional del episodio descansa por completo sobre los hombros de Dipper. Junto a Mabel, recupera unas grabaciones de seguridad con la intención de demostrar que unos agentes federales han arrestado a Stan injustamente, acusándolo de robar residuos químicos del gobierno. Los 2 hermanos creen en su tío, buscan la prueba de su inocencia, pero las imágenes hacen lo contrario de lo que esperaban. En lugar de exonerarlo, demuestran que Stan es culpable. Piensa en lo que ese giro exige de la voz de Ritter. Todo el episodio es la historia de una confianza que se derrumba en tiempo real, y esa confianza vive en Dipper. Su personaje pasa de la certeza de que su familia está siendo tratada de forma injusta a la sospecha, y de la sospecha a una clase de miedo mucho más profundo, porque lo que está en juego no es un extraño, sino el hombre que los ha acogido. La voz tensa y neurótica que Hirsch escuchó en aquella audición ya no es un rasgo cómico ni una simple manía de niño listo. Se convierte en el instrumento con el que la serie transmite el vértigo de descubrir que la persona en quien confías puede no ser quien decía ser. El propio título del episodio, cuya traducción da nombre a este video, describe tanto a Stan como al mecanismo emocional que Dipper atraviesa. Hay algo hermoso en ver cómo 2 decisiones de casting, tomadas por las mismas razones, sostienen los 2 ejes de la serie. Arriba están los ancianos, Stan y Ford, un creador poniendo su propia voz, heredada de un abuelo frente a un actor premiado
que aporta la serenidad calculada del otro hermano. Abajo están los niños, Dipper y Mabel, elegidos no por cómo sonaban solos, sino por cómo sonaban el uno contra el otro. En ambos casos, la regla es idéntica. Dos voces se vuelven creíbles, como familia, no cuando se parecen, sino cuando se oponen de la manera correcta, cuando la tensión de uno encuentra la calma del otro y el oído acepta que personas tan distintas puedan, sin embargo, quererse y pertenecerse. Toda la maquinaria vocal de Gravity Falls descansa sobre esa idea sencilla, trabajada con una paciencia que rara vez se advierte, pero que se escucha en cada escena en que dos Pines comparten el aire. El especial de 1 hora, que empieza con la salida del autor por el portal, no termina cuando terminan sus créditos. Esa misma noche, en el mismo bloque de emisión, el episodio siguiente recoge cada hilo que el anterior dejó colgando a propósito, y lo hace con una elegancia que conviene observar despacio, porque este episodio fue diseñado en marzo de 2015 como final de mitad de temporada, como un corte pensado para dejar al espectador suspendido en el aire durante el tiempo justo. El episodio que lo completa no deshace ese suspenso de golpe. Lo desarma pieza por pieza y empieza por el lugar más inesperado posible. Empieza en una playa, hace décadas. Dos niños idénticos se asoman a través de una tabla que cubre la boca de una cueva abandonada junto al mar. Uno de los gemelos intenta arrancar la tabla y no puede. El otro, sin dudarlo, la revienta de un puñetazo. Entran y lo primero que hacen es escribir sus nombres en la pared para reclamar el lugar como suyo. En ese momento, el episodio no te dice quiénes son. Te deja mirar a dos niños cualquiera reclamando una cueva. Solo más tarde comprendes que estás viendo a Stan y a Ford de pequeños, y que esa escena entera es un espejo. El reencuentro de los adultos que acabas de presenciar, ese momento cargado de 30 años de silencio, tiene su origen exacto en dos críos y una tabla de madera. La estructura del episodio te obliga a ver el final antes que el principio, y luego te devuelve al principio para que entiendas el final. Bajo la cabaña, acorralados, Stan recibe al autor recién liberado con un abrazo. Fíjate en lo que significa ese gesto. 30 años de trabajo, de riesgo, de obsesión secreta, todo por recuperar a este hombre, y cuando por fin lo tiene delante, Stan abre los brazos. El autor responde con un puñetazo, y se niega a darle las gracias. Lo culpa por dos cosas a la vez, y ahí está la primera revelación importante del episodio. Lo culpa por la reactivación temeraria del portal, por el peligro que eso supuso, pero también lo culpa por haberlo dejado atrapado allí, al otro lado, 30 años antes. El abrazo y el puñetazo ocurren en el mismo plano, en los mismos segundos, y esa contradicción es todo lo que necesitas saber sobre la relación entre estos dos hombres antes de que te cuenten una sola palabra de su historia. Luego llega el pago del hilo del gobierno. Cuando Stan le explica al autor que solo los niños saben lo del portal, añade una coletilla. Solo los niños, dice, y quizá también el gobierno entero de los Estados Unidos. El autor reacciona con sorpresa y con rabia, y esa reacción es la manera exacta en que el episodio salda una deuda que el episodio anterior había dejado abierta al final. Porque aquel episodio terminó con los agentes del gobierno merodeando, con esa amenaza flotando sin resolver. Aquí no se ignora, se recoge en una sola frase, casi de pasada, y de repente el peligro externo vuelve a tener peso. Los agentes siguen ahí fuera, siguen buscando el sótano, y esa presión, ese reloj corriendo, se convierte en el motor de todo lo que viene después. Antes de eso, ocurre la confirmación que muchos espectadores llevaban esperando desde hacía tiempo. Dipper y Mabel le preguntan a Stan por qué el autor lo llama Stanley, si ellos siempre lo han conocido como Stanford. El autor los oye, y al oírlos comprende algo que hasta entonces no sabía. Comprende que Stan ha estado usando su nombre todos estos años. Fíjate en la delicadeza del mecanismo. La verdad más grande del episodio, la identidad real de los dos hombres, no llega por una declaración solemne. Llega porque dos niños hacen una pregunta inocente y un tercero, al escucharla, ata el cabo.
Así es como el público recibe la confirmación explícita. El hombre al que hemos llamado Stan durante toda la serie es en realidad Stanley, y el gemelo que ha vuelto del portal, el autor de los diarios, es el verdadero Stanford. Los nombres se recolocan en tu cabeza, y con ellos se recoloca la serie entera. Y entonces Mabel, que es quien siempre encuentra la salida más humana a una situación imposible, propone algo sencillo. Sugiere que Stan y el autor cuenten su historia para matar el tiempo mientras esperan a que los agentes encuentren el sótano. Ese es el marco. Ese es el pretexto narrativo que el episodio necesitaba para abrir la puerta del pasado. No hay una voz en off que anuncie un flashback. Hay una niña aburrida y asustada pidiendo una historia. Y la historia empieza. Nacen en Glass Shard Beach, Nueva Jersey, un pueblo costero de ficción, en los años 50. La familia regenta una casa de empeños. El padre es un hombre estoico, de pocas palabras. La madre trabaja como vidente por teléfono, leyendo el futuro a desconocidos desde el otro lado de la línea mientras la tienda funciona abajo. Es un origen modesto, apretado, del que ninguno de los dos gemelos parecía destinado a salir hacia nada extraordinario. Y sin embargo, de niños, encuentran esa cueva bajo la playa, la misma de la escena inicial. Dentro hay un barco roto, y los dos hermanos empiezan a soñar con repararlo, con hacerlo navegar, con recorrer el mundo juntos a bordo de él. Ahora la cueva del principio tiene sentido completo. No era un lugar cualquiera reclamado por dos niños cualquiera. Era el escenario de un sueño compartido, la promesa silenciosa de una vida entera hecha en común. Todo lo que se rompe después se mide contra ese barco imposible. Los dos gemelos son idénticos, salvo por un detalle. Stanford nace con 6 dedos en cada mano. Esa anomalía lo convierte en blanco de las burlas de los otros niños durante la infancia, y esa misma rareza, con el tiempo, se transforma en el combustible de su obsesión adulta por lo anómalo, por lo que se sale de las reglas del mundo. El niño al que señalaban por ser distinto se convierte en el hombre que dedica su vida a estudiar todo lo que es distinto. Stanley, mientras tanto, sigue otro camino. Es mal estudiante. Apenas se gradúa. Donde Ford brilla, Stanley se defiende, y esa diferencia, que de niños no importaba porque compartían una cueva y un barco, empieza a abrir una distancia entre ellos. Y llega el momento exacto de la fractura. El momento que el episodio anterior nunca explicó. La traición concreta que quedó como un hueco negro en toda la vida adulta de Stan. Stanford construye una máquina de movimiento perpetuo para la Feria de Ciencias, el proyecto que podría abrirle todas las puertas. Stanley, en un arranque de frustración, golpea la mesa con el puño, y la máquina se rompe. No es un plan, no es sabotaje calculado, es un puñetazo a una mesa, el mismo gesto físico con el que de niño reventó la tabla de la cueva, solo que ahora ese gesto destruye en lugar de abrir. El equipo de admisiones de West Coast Tech encuentra el proyecto roto, revocan la aceptación de Stanford, y la familia entera asume que Stanley lo hizo a propósito, que saboteó el futuro de su hermano por celos. El padre, Philbrick, echa a Stanley de casa por ello. Ese es el origen. Esa expulsión es la grieta que define toda la vida adulta del hombre al que llamamos Stan. La serie llevaba 2 temporadas, dejándote intuir que había algo roto en el fondo de este personaje, algo que explicaba su dureza, su soledad, su necesidad desesperada de recuperar a un hermano. Y aquí, por fin, tienes la escena concreta. Un puñetazo a una mesa, una máquina rota, un malentendido que nadie se molesta en aclarar, y un padre que abre la puerta y expulsa a su hijo. Todo lo demás, los 30 años de distancia, el portal secreto bajo la cabaña, se construye sobre ese único momento. Lo que viene después son los años perdidos de Stanley, las 3 décadas que nunca contó en pantalla antes de este episodio. Se convierte en un estafador fracasado. Lo prohíben en varios estados y en varios países. Usa identidades falsas para sobrevivir, saltando de una a otra. Y termina, por lo que se cuenta, encarcelado en más de un país. Piensa en el contraste que el episodio está dibujando en silencio. Mientras uno de los gemelos recorre el mundo huyendo, mintiendo, cayendo preso, aquel viejo sueño de los 2 niños que iban a navegar juntos en un barco reparado
se ha convertido en su reverso amargo. Stanley sí recorre el mundo, pero solo, sin barco, sin hermano y perseguido. El otro gemelo sigue el camino opuesto. Stanford se gradúa como el primero de su clase en la Universidad de Backups-Moore, consigue una beca de investigación y descubre algo que cambiará su vida. Descubre que un lugar llamado Gravity Falls tiene la mayor concentración de anomalías dimensionales del mundo. Se muda allí a mediados de los años 70 y empieza a registrar todo lo que encuentra en 3 diarios. Esos 3 diarios que son el corazón de la serie entera, los cuadernos alrededor de los cuales gira cada misterio que Dipper ha perseguido desde el primer episodio. El niño de los 6 dedos, el que estudiaba lo raro porque él mismo era raro, encuentra por fin el lugar más raro de todos y se instala en él para catalogarlo. Pero no lo hace del todo solo. Aparece Fiddleford McGucket, un amigo de la universidad, ingeniero, y el episodio lo revela como el hombre que ayuda a Stanford a construir el portal interdimensional. Durante una prueba algo sale mal. McGucket casi es absorbido por el portal, arrastrado hacia lo que hay al otro lado. Stanford lo salva, y a partir de ese momento, McGucket cambia. Empieza a hablar en cifrados invertidos, del revés, como si algo se le hubiera quebrado por dentro tras asomarse a aquello. Y lanza una advertencia que la serie llevaba escondiendo desde antes de que supieras que había algo que esconder. Advierte, con estas palabras, que cuando la gravedad caiga y la tierra se vuelva el cielo, hay que temer a la bestia con un solo ojo. Luego le ruega a Stanford que destruya el portal. Stanford se niega, y McGucket, incapaz de seguir, lo abandona. Ahí está el peso de lo que el episodio te ha entregado. Un hombre roto que habla al revés y avisa de una bestia de un solo ojo, mucho antes de que la serie te muestre lo que esa bestia significa. Un portal que un ingeniero suplica que se destruya y un científico que se aferra a él por orgullo o por obsesión. Y sabes, porque ya has visto el final, que ese portal es el mismo del que Stanford saldrá 30 años después, el mismo que Stanley reactivó en secreto, el mismo bajo el cual los 2 hermanos están ahora sentados contando esta historia mientras el gobierno cava hacia ellos. Todo se cierra sobre sí mismo. La cueva del principio era el sueño compartido. El puñetazo a la mesa fue la fractura. La expulsión fue el exilio. Y el exilio fueron 30 años de cárceles e identidades falsas por un lado, y 3 diarios y un portal maldito por el otro. Y el reencuentro que el episodio te mostró sin explicar, ese abrazo respondido con un puñetazo, no era el comienzo de nada. Era el último eslabón de una cadena que empezó con 2 niños escribiendo sus nombres en la pared de una cueva junto al mar. El especial de 1 hora no te dejó suspendido para hacerte sufrir. Te dejó suspendido para poder volver al principio y enseñarte, con calma, de dónde venía cada cosa. Advierte lo que supone que un episodio de una serie animada infantil se convierta, casi de un día para otro, en un acontecimiento medido en millones de hogares. El 9 de marzo de 2015, Disney XD emitió Not What He Seems, ese capítulo que revela que Stan tiene un hermano gemelo. Y lo que ocurrió esa noche no fue solo que la historia diera un giro, fue que un público entero se sentó a mirar al mismo tiempo, en una escala que la serie no había alcanzado nunca antes en ese canal. Los números lo cuentan con una precisión que vale la pena escuchar despacio. El episodio reunió a 2.060.000 espectadores en la televisión tradicional, y a eso se sumó otro 1.020.000 que lo vieron por internet. En total, la emisión llegó a 1.580.000 hogares de los Estados Unidos. Para Gravity Falls en Disney XD, hasta ese momento, era la mayor audiencia que la serie había conseguido. No un pico cualquiera. El punto más alto de toda su historia en ese canal, alcanzado justo en el capítulo donde una de las mentiras centrales del programa se deshace ante los ojos de quien mira. Y ese récord, curiosamente, no duró mucho. 4 meses después, el 13 de julio de 2015, se emitió el episodio siguiente, el que por fin cuenta la historia de los 2 hermanos con calma, y ese capítulo superó todas las cifras anteriores. Promedió 2.319.000 espectadores. En ese momento,
Fue la mayor audiencia para una emisión de una serie regular en toda la historia de Disney XD. Y además, fue la emisión guionizada número 1 de todo el cable esa noche. Observa lo que revela esa secuencia. Un episodio rompe el techo de la serie, y el episodio que responde a sus preguntas rompe ese techo otra vez. El público no solo llegó, se quedó y creció, siguiendo el hilo de la revelación. Pero la audiencia es solo una de las formas en que un episodio se vuelve legendario. La otra es lo que dice de él la gente que lo mira con atención y luego escribe. Alasdair Wilkins, crítico de The Abbey Club, reseñó Not What He Seems y le puso una A, la nota más alta. Lo describió, con sus propias palabras, como un episodio divertido, emotivo, hermoso y aterrador en igual medida. Detente en esa frase un segundo, porque es difícil de conseguir. Que una misma media hora de animación logre las 4 cosas a la vez, y en la misma proporción, sin que ninguna aplaste a las demás. Esa es la clase de equilibrio que rara vez se alcanza, y que un crítico exigente no concede a la ligera. Hubo también una lectura más profunda, de un tipo distinto. La escritora Bry Kaiser, primero en The Mary Sue y más tarde en su propio sitio dedicado a revisar la serie, señaló Not What He Seems como el mejor episodio de todo Gravity Falls, y su argumento no se quedó en el gusto. Elogió la forma en que los contrastes de color del episodio subrayan el tono, cómo la paleta misma trabaja al servicio de lo que se siente en cada escena, y elogió algo más sutil todavía. Dijo, en efecto, que el episodio da vuelta a las suposiciones de seguridad que el espectador traía consigo sobre la serie. Detente en lo que eso quiere decir. Uno se sienta a ver Gravity Falls con una idea de dónde están los límites, de qué puede pasar y qué no, de a quién se puede querer sin miedo, y el episodio toma esa comodidad, esa confianza acumulada capítulo tras capítulo, y la sacude. La sensación de que el suelo es firme se vuelve, de pronto, una pregunta abierta. Vale la pena recordar cómo llegó el público a esa noche, porque tampoco fue un público desprevenido. El propio creador, Alex Hirsch, ha contado que aproximadamente la mitad del fandom ya había teorizado, antes de que el episodio se emitiera, que Stan tenía un hermano gemelo secreto. La mitad. No un rincón aislado de Internet, sino una porción enorme de quienes seguían la serie, y no lo habían intuido sin más. Habían construido diagramas de flujo detallados, líneas de tiempo, presentaciones enteras para defender la idea en línea, cruzando pistas de episodios distintos, como quien arma un caso. Piensa en el tipo de historia que provoca eso. Una serie que enseña a su público a mirar de cerca, y un público que aprende la lección tan bien que se adelanta a la revelación. Cuando llegó la noche del estreno, para muchos, no fue una sorpresa sino una confirmación, la recompensa de meses de sospecha compartida. Y luego vino lo que consolida una reputación de la manera más formal que existe en la industria, que es el reconocimiento de los premios. En los 42º Annie Awards, celebrados en 2015, Gravity Falls ganó el Annie a la mejor producción animada de televisión o difusión para público infantil. Ese premio es para la serie entera, un sello sobre todo el trabajo. Pero el episodio que nos ocupa dejó su propia huella en esa misma edición. Not What He Seems recibió 2 nominaciones al Annie por su cuenta. Una a la mejor producción animada de televisión o difusión para público infantil, y otra al guión en una producción animada de televisión o difusión. Un solo episodio, señalado 2 veces, en 2 categorías distintas, por 2 virtudes distintas, la del conjunto y la de la escritura. El reconocimiento no se detuvo ahí. El artista de storyboard, Alonso Ramírez Ramos, recibió una nominación al Emmy por su trabajo en Not What He Seems. Mira lo que eso subraya. El storyboard es la etapa donde un episodio de animación decide, plano a plano, cómo se va a contar, dónde cae la cámara, cómo se mueve un personaje, cuánto dura un silencio antes de que algo se rompa. Que ese trabajo, en este episodio en concreto, fuera señalado por una nominación al Emmy, dice algo sobre cómo está construido. La tensión que Wilkins llamó aterradora, la belleza que elogió, no aparecen solas. Se dibujan primero,
se planifican, se ponen en la página antes de que existan en pantalla. Reúne ahora todas estas piezas y mira lo que forman juntas, sin prisa. Un récord de audiencia, superado poco después por su propia secuela. La nota más alta de un crítico exigente, con una frase que captura las 4 cosas que el episodio consigue a la vez. La declaración de una escritora de que este es, sencillamente, el mejor de toda la serie, apoyada en cómo el color y las suposiciones rotas trabajan juntos. Un fandom que había teorizado la revelación con diagramas y presentaciones antes de verla. Un premio para la serie, 2 nominaciones para el episodio y una nominación al Emmy para quien lo dibujó. Ninguna de estas cosas, por sí sola, hace a un episodio perfecto. Es la manera en que coinciden lo que empieza a explicar por qué esa palabra, perfecto, se le quedó pegada con el tiempo. Porque la fama de un episodio no se decide la noche en que se emite. Se decide después, cuando la audiencia que lo vio se convierte en cifras que se recuerdan, cuando las reseñas que lo elogiaron se citan años más tarde, cuando aparece en las listas de lo mejor y su nombre vuelve una y otra vez en las conversaciones de quienes lo estudian. Not What He Seems pasó por todas esas puertas. Y cada una de ellas, la audiencia, la crítica, el fandom, los premios, dejó su marca sobre el mismo capítulo, hasta que entre todas terminaron de construir la idea que hoy lo rodea. La de un episodio que hizo, a la vez y en igual medida, casi todo lo que un episodio puede hacer. Considera lo que revela que un episodio televisivo llegue a convertirse en la bisagra sobre la que gira toda una historia. Not What He Seems es el 30º de la serie si se cuenta por orden de producción, y se estrenó en Disney XD el 9 de marzo de 2015. En cualquier otra serie, un capítulo situado a mitad de temporada podría ser un episodio de tránsito, un peldaño más entre el comienzo y el clímax. Aquí no lo es. Aquí es el punto donde la serie deja de ser una cosa y empieza a ser otra, y lo hace de una manera tan deliberada que conviene detenerse a entender cómo se construyó esa transformación. La colocación de este episodio no fue un accidente narrativo. Alex Hirsch, el creador de la serie, situó Not What He Seems como el final de mitad de temporada de forma consciente, porque durante la primera temporada, Disney XD ya había avisado al equipo de que se avecinaba una larga pausa a mitad de camino. Sabiendo que la serie iba a detenerse, Hirsch estructuró el suspense de la temporada en torno a ese silencio que venía. Es una decisión de arquitectura, no de improvisación. En lugar de sufrir la interrupción, la aprovechó, convirtió la pausa forzada en parte del diseño y colocó justo antes de ella el momento que dejaría al público suspendido durante semanas. El corte de la emisión se transforma así en un elemento dramático más, un abismo calculado entre lo que el espectador creía saber y lo que estaba a punto de descubrir. Y lo que descubre rompe el mundo tal como se había establecido. El episodio cierra su suspense revelando que Stan tiene un hermano gemelo idéntico, hasta entonces nunca visto, y que ese hermano es el autor de 6 dedos que había escrito los 3 diarios. Piensa en el peso de esa revelación dentro de la lógica interna de la serie. Durante temporada y media, los diarios habían sido un misterio, una presencia constante cuyo origen se mantenía deliberadamente en sombra, y el hombre que los había escrito era una figura abstracta, una silueta de 6 dedos que uno intuía pero no conocía. De golpe, esa figura tiene un rostro, y ese rostro es el del propio Stan, o casi. El status quo que la serie había cuidado durante toda su primera mitad se quiebra de forma irreversible, y la segunda mitad de la temporada ya no puede jugar con las mismas cartas. Ese es el sentido más literal de una bisagra, un punto fijo alrededor del cual todo lo demás cambia de dirección. Lo notable es que este giro no aparece de la nada, aunque lo parezca. La serie había sembrado su terreno con una paciencia que solo se aprecia por completo mirando hacia atrás. La secuencia de apertura, ese fragmento de créditos que un espectador ve decenas de veces sin analizar, contiene un plano brevísimo del dormitorio de los gemelos con la gravedad invertida. En su momento parecía un simple gag visual, una rareza más dentro de un montaje lleno de rarezas.
Pero ese plano es un anticipo del efecto antigravitatorio que provoca Stan al activar la máquina del portal de Ford, un efecto que se desarrolla directamente dentro de Not What He Seems. Ese chiste de la cabecera era una promesa escondida a plena vista. Piensa en cuántas veces habías visto esa habitación flotando antes de entender que te estaban mostrando el final desde el principio. Lo mismo ocurre con la rueda del zodíaco de Bill Cipher. Ese símbolo circular, con sus figuras dispuestas alrededor, aparece de forma fugaz en una página del diario número 3, ya en el episodio inaugural de la serie Tourist Trapped, el primer capítulo de la primera temporada. Al principio era solo arte de fondo, un adorno sin función asignada, la clase de detalle que un dibujante añade para llenar una página y dar textura al mundo. Sin embargo, esa rueda terminó siendo directamente relevante para la mitología que este episodio ayuda a abrir, y cada uno de sus símbolos acabó vinculándose más tarde a un personaje concreto. Hay algo hermoso y un poco vertiginoso en esa idea. La serie escondió su propia estructura futura en su primer minuto, y Not What He Seems es el episodio que empieza a girar la llave que vuelve legibles todas esas pistas anteriores. Es el momento en que el fondo se convierte en primer plano. El público respondió a la altura de lo que se le ofrecía. El episodio reunió, entre televisión tradicional y plataformas digitales y en línea, una audiencia enorme el mismo día de su emisión, y con esa cifra se convirtió en la mayor emisión de la serie en Disney XD hasta ese momento. Detrás de esos números hay un equipo de escritura numeroso, porque un episodio bisagra no se escribe solo. Not What He Seems lleva la firma de Shion Takeuchi, Josh Weinstein, Jeff Rowe, Matt Chapman y el propio Alex Hirsch, y fue dirigido por Stephen Sandoval. Es un guión escrito por muchas manos que, sin embargo, se siente como una sola idea sostenida con firmeza, lo cual es en sí mismo una proeza de coordinación. Coordinar tantas voces alrededor de un único giro central, sin que las costuras se noten, es parte de por qué el episodio funciona tan bien. El reconocimiento del oficio llegó también desde fuera del público general. El episodio recibió 2 nominaciones a los premios Annie, una a la mejor escritura en una producción animada de televisión o difusión, y otra a la mejor producción animada de televisión o difusión para niños. Son las 2 categorías que importan aquí, porque señalan las 2 cosas que el episodio hace de manera sobresaliente al mismo tiempo: cuenta y dibuja. La crítica lo confirmó. Alasdair Wilkins, del AV Club, lo reseñó como un clásico instantáneo y elogió de forma específica su trabajo de personajes, su escritura cómica y su dirección de arte. Piensa en lo poco común que es que un mismo episodio se sostenga a la vez sobre la emoción de sus figuras, sobre el humor y sobre la belleza plástica de sus planos. Muchas obras logran uno de esos pilares. Not What He Seems apoya los 3. Hay una lectura crítica que va todavía más lejos y que ilumina por qué este episodio se cita hoy como un punto tan alto. Bry Kaiser, escribiendo para The Mary Sue, lo llamó el mejor episodio de la serie y sostuvo su juicio en 2 observaciones muy concretas. La primera es el uso del contraste de color, la manera en que la paleta del episodio trabaja para separar lo seguro de lo amenazante. La segunda es más sutil y más perturbadora, la forma en que el episodio invierte la sensación anterior del espectador respecto a la cabaña como un lugar seguro. Advierte lo que eso implica. Durante toda la serie previa, la cabaña había sido el hogar, el refugio, el sitio al que los personajes regresan cuando el bosque se vuelve peligroso. Este episodio toma ese refugio y lo convierte en el origen de la amenaza. Coloca la máquina del portal y su gravedad invertida dentro de las paredes que se creían protectoras. El espacio que significaba seguridad pasa a significar peligro sin cambiar de forma, solo de sentido. Es el mismo movimiento que hace el título con Stan, y es el mismo movimiento que hace la serie entera consigo misma en este punto. El veredicto duradero está en las cifras que sobreviven al estreno. Ya entrada la segunda mitad de la década de 2020, el episodio sigue manteniendo, por lo que se puede comprobar,
una valoración del público muy alta en IMDb, de las mejor valoradas entre los capítulos individuales de toda la serie. Una puntuación así, sostenida durante años, después de la emisión, no mide el entusiasmo de una noche. Mide algo más lento y más fiable, la manera en que un episodio resiste el paso del tiempo, cómo aguanta el revisionado, cómo mejora cuando el espectador ya conoce hacia dónde conduce todo. Un giro sorpresa suele perder fuerza cuando deja de sorprender. Este, en cambio, gana, porque el placer se desplaza de la sorpresa al reconocimiento de la arquitectura, al ver cómo cada pieza estaba colocada desde el principio. Y ahí está, al final, la razón por la que Not What He Seems sigue siendo citado como un pico de la animación televisiva. No es solo que revele un gemelo, ni solo que active un portal, ni solo que rompa el status quo. Es que hace todas esas cosas mientras cierra pistas plantadas 2 temporadas antes, mientras aprovecha una pausa impuesta por la cadena, como si fuera parte del guión, y mientras vuelve del revés el significado del hogar de sus personajes. La serie llega a este episodio siendo una comedia de misterio con un fondo inquietante, y sale de él siendo una historia de mitología en marcha hacia un final que ahora tiene rumbo. La bisagra ha girado, y todo lo que viene después depende de este único punto de apoyo. Han pasado los años, y sin embargo el episodio sigue ahí, intacto, esperando a quien vuelva a mirarlo con atención. No es lo que parece, funciona porque cada pieza que lo sostiene fue colocada mucho antes de que supiéramos que existía una pieza. La confianza que Stan pide sin poder explicarla, la habitación que siempre estuvo debajo de la cabaña, el hermano cuyo nombre nunca se pronunció y que aún así llevaba 2 temporadas gobernando en silencio cada gesto de un hombre cansado. Mira lo que eso significa. Una serie pensada para niños decidió que la mentira central de su protagonista no sería un truco barato, sino una herida, y esperó con paciencia el momento exacto para abrirla. El episodio no engaña al espectador para sentirse superior a él. Lo engaña para que, al descubrir la verdad, entienda por fin todo lo que había estado sintiendo sin saber nombrarlo. Ahí está su perfección, no en la sorpresa, sino en la coherencia absoluta con que cada detalle anterior se ilumina hacia atrás. Y por eso, cuando el portal se enciende y una figura idéntica y distinta cruza al otro lado, no vemos un giro. Vemos 30 años de espera reducidos a un solo umbral iluminado, y a un hombre de pie frente a él, sin decir una palabra, mirando volver a su hermano. Si disfrutaste de este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.